Dios, amigos, hermanos, qué bueno volvernos a encontrar una vez más a través de este medio de comunicación, a través de YouTube, a través de Facebook. Siempre es motivo de placer saludarles, de gozo, y sobre todo que Dios nos permite compartir con ustedes su preciosa palabra. Hoy, en este día de ayuno, pido a Dios que a través de esta palabra nos hable y que nos bendiga en gran manera, que bendiga de manera muy especial a aquellos que están allí en sus hogares, atendiendo esta actividad, observando este servicio, tomando parte activa en él, y que tienen en su corazón una petición muy especial, que yo sé que el Señor hoy va a responder. Les pido que busquemos juntos en nuestras Biblias un pasaje que se encuentra en Apocalipsis, y es el mensaje a una de las 7 iglesias de Asia Menor. En este caso, en el capítulo 3, versículos del 1 hasta el versículo 6, el mensaje a la iglesia en Sardis, o sea, el mensaje a Sardis. Dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y dice el versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo, dice a las iglesias. Padre, en tus manos me pongo en esta mañana, y pongo a este pueblo tuyo en esta mañana, y pongo tu palabra delante de ti, Señor. ¿Para qué? Para que seas tú, Señor, quien nos hables, para que no prime las ideas de hombre, sino que sea la palabra tuya y sea tu Espíritu Santo quien nos esté hablando hoy a nuestras almas, a nuestra vida, a nuestro espíritu, y que podamos, Señor, entender tu palabra, recibir el mensaje y sobre todo amoldar nuestra vida a esta palabra y vivir conforme a ella. Gracias, Señor, por este hermoso día y por este privilegio de recibir este alimento espiritual directamente de tus manos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador y Señor, te agradezco. Amén. Amén. Hermanos, este es el mensaje que el Señor dio a el apóstol Juan en la isla de Patmos. La revelación que le dio acerca de los tiempos del fin. Y dicen los que saben de estas cosas, los estudiosos de la palabra, que cada carta tipifica un periodo de la iglesia hasta el siglo presente. Otros dicen que fue profecía que se cumplió en su momento a cada una de estas iglesias en el tiempo que ellas existieron. Pero yo me inclino mucho por la segunda parte, haciendo esta salvedad, que en cada una de estas cartas que encontramos en Apocalipsis, a las 7 iglesias, en los capítulos 2 y 3, tienen que ver con algo que pasa en la iglesia, con corregir algo que existe en la iglesia. Creo que todos los cristianos de esta época, de este tiempo, y los que hemos existido a través de los tiempos, tenemos una enseñanza en cada una de estas cartas que nos sirven para mejorar nuestra vida espiritual y prevenirnos, alertarnos y estar vigilantes, siendo que son advertencias que da el Espíritu Santo a la iglesia para que corrija cosas que están andando mal en ella
y pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, esta carta fue dirigida a una iglesia llamada Sardis, que fue en esa época capital de la antigua Lidia. Estaba ubicada Sardis al oeste de Asia Menor. Era una ciudad como Cartagena, más o menos fortificada, amurallada y muy segura en contra de los embates de los ataques del enemigo. Fue Sardis una nación fuerte y además muy rica en oro, pero su bienestar también constituyó su propia perdición. Su último rey, llamado Creso, fue llevado cautivo por Ciro, rey de Persia, en el año 546 antes de Cristo. Fue ocupada por los romanos en el siglo IV y finalmente Sardis fue destruida por un guerrero llamado Temur, que era asiático, de Asia, y fue quien destruyó finalmente a Sardis. Actualmente, donde estaba la iglesia de Sardis es un terreno desocupado y cubierto de ruinas. No hay nada allí, no existe nada allí. El nombre Sardis significa algo así como el resto, lo que queda, un remanente. Eso significa Sardis. Los habitantes de Sardis fueron personas muy arrogantes, muy soberbias, muy orgullosas, tal vez por la aparente facilidad económica, la aparente riqueza que ellos tenían. Siempre en algunas personas el oro, el dinero, operan estos cambios en el carácter y dan este tipo de actitud en las personas. Pero ellos alababan a Dios, pero parece que sus alabanzas no eran sinceras, eran pura apariencia. Ellos en Sardis recibieron la enseñanza que se les dio acerca del Evangelio de Jesucristo solamente de forma teórica, y una pequeña minoría, los que quedan, de ahí el nombre también tiene ese significado, un pequeño grupo en su tiempo fue fiel a Dios. Esta iglesia existió del año 1517 al año 1750 antes de Cristo, antes del Señor. Ahora sí entremos en la palabra de lleno, en el capítulo 3, lo que ya hemos leído. En el versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice la palabra de Dios, y estaremos allí solamente en este pasaje, excepto un pasaje que quiero leer más adelante, ya al final, aislado, pero que no está aquí en Apocalipsis. Dice que escribe al ángel de la iglesia en Sardis, y se ha aceptado teológicamente que el ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia, en el sentido de que ángel es mensajero, o significa mensajero, y el pastor de la iglesia es el mensajero quien comunica la voluntad de Dios al pueblo, a la iglesia. De tal manera entonces que se ha aceptado que esta carta fue dirigida a los pastores de las iglesias, así como esta es dirigida a los pastores de las iglesias. Al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Y quién escribe? Dice que escribe el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: y este no es más que el Señor, este no es más que Dios, el Hijo de Dios. Él es quien tiene esos 7 espíritus de Dios y el que tiene las 7 estrellas. Dice: yo conozco tus obras. Está hablándole de obras a una iglesia que tiene problemas y que tiene poca gente que realmente es fiel a Dios. Un remanente escogido, algún grupito separado. Dice: yo conozco tus obras. Y es que una iglesia, un creyente, por muy mal que se encuentren, produce obras. Y esta iglesia tenía obras, estaba produciendo obras. Pero además, después de esto le dice: yo conozco tus obras. Tienes obras, yo las conozco, pero tienes nombre de que vives y estás muerto. Era pura apariencia, como muchas cosas hoy día, como muchas iglesias hoy día, como muchos creyentes hoy día, que tienen nombre de que están vivos, de que alaban a Dios, pero están muertos espiritualmente hablando. Están muertos. Hoy día vemos mucho fuego por ahí. Y a la gente le gusta el fuego. Y hay gente que anda de lugar en lugar buscando donde haya fuego del Espíritu Santo, fuego de Dios, que le hablen, que le den profecías, que le digan qué va a hacer de su vida.
y andan buscando esto. Y hay iglesias que se han acomodado a esto y a todo el que va le dan profecías. Pero muy pocas veces Dios ha hablado a través de esas profecías. Y ellos tendrán que darle cuenta a Dios cuando están mintiendo en el nombre del Señor. Y sabe, pasan por un lugar y ven que hay una liturgia excelente, hay bulla, hay música, hay saltos, hay brinco y hay de todo. Y hay un fuego aparentemente bueno, pero cuando entran, si tienen discernimiento de espíritu y son gente de Dios, se van a dar cuenta que ese fuego que está allí no es fuego de Dios, no es fuego que desciende del Señor. Hay mucho fuego falso, hay mucho fuego que no es fuego del Espíritu Santo. Hoy día ocurre así. Y la iglesia que a veces produce este tipo de fuego no tiene obras, está aparentando, tiene nombre de que viven, pero están muertos, como dice la palabra de Dios. Y el Señor le habla a esta iglesia, le habla al creyente que tiene poca vida espiritual, que ya le queda poco, le dice, sé vigilante, está pendiente, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Tenía muchas cosas buenas, pero se estaba muriendo espiritualmente. De pronto tenía algo que era atractivo al hombre. De entrada la gente se encandilaba y decía, bueno, que bien se ven, pues tenían nombre de que estaban vivos, pero estaban muertos. Qué lástima, ¿verdad? Que haya muchos cadáveres ambulantes por ahí espiritualmente hablando. Gente que tiene nombre de que están vivos y hacen obras de vivos que engañan a mucha gente viva, pero ellos están muertos. Sus obras no son obras para vida eterna, ni son obras de salvación, ni son obras que agraden a Dios. Yo conozco tus obras. Afirma lo que tienes para morir, porque hay cosas que estás haciendo que no me agradan. Le dice, no he hallado tus obras. Yo conozco tus obras, dijo al comienzo. Ahora dice, yo he hallado tus obras que no son perfectas delante de Dios. Tenían obras, pero las obras que tenían no eran perfectas delante de Dios, que es lo que importa. Mire, hay mucha gente que agrada a alguien que tiene cerca. Hay unos que actúan para agradar a un pastor, o agradar de pronto a un diácono, o a un maestro de escuela dominical, o a la pastora, o a la junta de gobernadora de la iglesia, o a un concilio tal vez. Pero aunque tú quieras quedar bien y quedes bien con un pastor, o con un maestro, o con un diácono, con la pastora, o con un concilio, si no estás bien con Dios, estás en problemas. Porque lo que Dios demanda es que lo que tú produzcas, lo que salga de ti en el espíritu, sea un fruto agradable a Dios. Obras dignas, obras de gente salva, obras de arrepentimiento verdadero. El Señor le dice a esta iglesia, le dice a muchos creyentes hoy día como esta iglesia, acuérdate, echa memoria, da marcha atrás y recuerda lo que has recibido y oído. Muchos recibieron un evangelio puro. Hay mucha gente por ahí que fue bien adoctrinada, que estaban en sana doctrina y hoy están más torcidos que un saco de anzuelos. Están bien torcidos. Han cambiado la fe verdadera. Se han vendido, se han prostituido espiritualmente y han cambiado el mensaje del evangelio, acomodándolo a las circunstancias, a lo que se vive, al querer, al que dirán, o por conveniencia económica tal vez. Pero no es eso lo que agrada a Dios. Dios te manda que te acuerdes de lo que has oído, de ese evangelio puro que recibiste, de tu primer amor, de lo que oíste al comienzo, el evangelio verdadero, sin cambio, sin mancha, tal cual como Jesús lo dio. Acuérdate y guárdalo. No lo dejes perder, no lo empeñes, no lo vendas, guárdalo para tu vida espiritual. Es un depósito que Dios está haciendo en ti y que tú tienes que hacer ahora para vida eterna. Lo que recibiste, la pureza del evangelio, sin cambio, sin manchas, tal como lo dice la palabra, guárdalo en tu corazón y predícalo tal como Él te lo dio. Porque lo que tú cambies en la palabra para tu bien, para acomodarlo, va a ser para tu perjuicio espiritual. Porque no olvides que este libro sagrado dice que aquel que le quita o que le añade a la palabra de Dios, Dios quitará su parte del libro de la vida o le añadirá las plagas de las cuales este libro de Apocalipsis habla claramente. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Da la vuelta. ¿Qué es arrepentirse? Es cambiar la ruta que llevas. Si vas allí al frente, arrepiéntete, da la vuelta, conviértete y da la vuelta. Y da marcha atrás, 180 grados. La espalda a lo que venías haciendo y el frente al Señor. Deja de andar
entre dos aguas. Deja de andar haciendo lo que no debes. Deja de andar buscando la verdad donde no la hay. El único libro que contiene la verdad es la Biblia, este libro sagrado. Por eso no puedes cambiarlo por un mensaje grabado, por una ideología que te están metiendo en la cabeza ahora, por el concepto de 2 o 3. Así lo diga un apóstol o lo diga quien lo quiera decir. Si no está en la palabra, no es palabra de Dios. Guarda el evangelio, conserva la pureza de lo que te han enseñado para salvación y para vida eterna. Y hay una advertencia: si no te arrepientes de lo que estás haciendo, si no dejas de estar predicando las cosas que no agradan a mí, que no me agradan, lo que tú estás predicando por conveniencia propia, si no dejas de hacer estas obras malas que estás haciendo y haces obras verdaderas de salvación, yo vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Porque aquel que ha cambiado el mensaje del evangelio, aquel que anda predicando cosas que no están en la palabra, aquel que anda buscando su propia conveniencia, se ciega el entendimiento espiritual y no se dará cuenta cuando Cristo venga, y será sorprendido con el mundo como un ladrón sorprende a los dueños de una casa y se mete de noche y roba. Eso quiere decir la palabra de Dios. Te vas a confundir con los impíos, te vas a confundir con los incrédulos, porque tú no estás creyendo la palabra tal como te dio y estás torciéndola a tu acomodo. No sé a quién Dios le estará hablando en esta mañana, pero a alguien lo está haciendo. Si tú eres consciente de que no estás predicando lo que recibiste, de que no te estás comportando como te exige la palabra que te comportes, el Señor te está diciendo que te arrepientas, porque si no vendrá sobre ti. Y ten cuidado, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Sin embargo, no todo es panorama oscuro, no todo es perdición. La palabra es clara y aquí también habla de que hay una esperanza. En medio de esa iglesia que tenía mucha gente que estaba muerta espiritualmente, con nombre de que estaban vivos, había un remanente, había un grupo escogido siempre en medio de tanta gente perdida, de tanta gente que no anda conforme a Dios le agrada. Hay un grupo que es escogido por Dios, hay un grupo que queda, como el nombre de esta iglesia, lo que queda, un grupo que ha sido escogido por Dios para salvación y vida eterna, y que han sido fieles, y son fieles y se mantienen fieles al Señor a pesar de las circunstancias. Estos tiempos que estamos viviendo hoy son tiempos difíciles, y es difícil hoy día mantenerse fiel a Dios. Aquel que escasamente iba a la iglesia, que iba de vez en cuando dominicalmente, hoy día seguramente no querrá escuchar un mensaje grabado, seguramente que como nadie lo está mirando y viven del qué dirán y de lo que le califique el hombre, seguramente que no estarán muchos mirando las transmisiones que hacemos permanentemente de la palabra de Dios en la mañana, en la madrugada, la oración, los cultos de miércoles, el ayuno de sábado, la escuela dominical, mañana domingo. De pronto, como no hay quien le supervise, como el pastor no está viendo, la pastora no está viendo, como no saben qué haces allí tú solo a escondidas en tu casa, de pronto te has descuidado y el Señor te está advirtiendo, ¿sí?, que seas el remanente fiel. Hay que ser fiel en lo poco y en lo mucho. Hay que ser fiel en el momento de alegría, que todo marcha bien, que todo florece, que no hay persecución, que las cosas marchan como deben ser, y en el momento difícil también, cuando las cosas se complican y cuando no todo está marchando conforme a lo que queremos. Hoy día, en este tiempo de prueba, en que hemos sido confinados al hogar, a estar allí en familia, a no salir y no hacer de pronto el ritual que hacíamos permanentemente de ir a la iglesia. A veces estábamos en la iglesia y no estábamos ahí, estábamos en cuerpo y el espíritu estaba en otra parte, y estábamos pensando en los negocios que hacer al salir. Hoy habrá muchos que también estarán pensando: ya no me ven y ya tengo tiempo a hacer lo que yo quiera, yo no voy a mirar el mensaje, y se ocupan en otra cosa, o si ponen la transmisión se van a hacer sus quehaceres y no están allí en el culto como deben estar. Es difícil para muchos mantenerse a flote en tiempos difíciles. Para muchos es complicado mantenerse fieles a Dios cuando las circunstancias se tornan difíciles. Por eso yo sé que a pesar de la dificultad que reina, a pesar de lo que esté pasando, hay un remanente fiel. Dios ha escogido un remanente fiel, un pueblo ahí en medio de tanta frialdad, un pueblo ardiente, un pueblo que de verdad le ama, un pueblo que se humilla en oración, un pueblo que es escogido por Él. Lo que queda, lo que permanece, lo que Él escogió, el remanente, un remanente. Ahí está ese pueblo, todavía perseverando, todavía buscando de Dios.
A pesar de lo que pase, ahí está con la frente en alto y está allí en la batalla, peleando la buena batalla de la fe, hasta cuando Cristo venga. Y a pesar de que transcurra lo que quiera transcurrir y pase lo que deba pasar y Dios haga lo que tiene que hacer en este mundo y en esta ciudad, cuando Él permita que nos reunamos otra vez, no van a estar débiles, no van a estar muriendo, no habrá que resucitar muchas cosas en ellos, porque van a estar al contrario, prendidos en la fe, en fuego del Espíritu Santo, porque fueron escogidos por Dios y se mantuvieron fieles, aún en tiempos de prueba, aún en tiempos difíciles. Unas pocas personas, dice el Señor, que había en esta iglesia que no han manchado sus vestiduras en santidad. Esa vestidura blanca de santidad la habían mantenido limpia. No hayan contaminado, Señor, con la frialdad del pecado. No se hayan contaminado con el hecho de estar apartados y morir espiritualmente. No hayan hecho pecado a pesar de que no estaban siendo supervisados o vistos por un pastor o por un dirigente religioso, donde quiera que se congreguen. Así es como Dios quiere que le seamos fieles. Bienaventurado el hombre cuando Dios venga, cuando Cristo venga, le encuentre haciendo lo que Él quiere que haga, como debe ser. ¿Sabe usted? El Señor acepta que hay un remanente ahí en esa iglesia, en Sardis, que se mantiene fiel, un remanente que se mantiene buscándole en santidad, en búsqueda, en oración. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere un pueblo que se aparte, el Señor no quiere un pueblo que cuando no se está encima de ellos se tuercen, se apartan, contaminan sus vestiduras blancas y dejan de andar en santidad. El Señor viene por un pueblo que esté santo, un pueblo que ande buscándole, que esté en santidad y en búsqueda de Él. No importa el tiempo que tengamos de no congregarnos en un templo, en un lugar, pero estamos ante la presencia de Dios y cada día le buscamos en humildad, en humillación y en oración y en ayuno. Y Él mira el corazón y Él pesa las acciones y Él conoce tus obras y son dignas de arrepentimiento. Por eso el Señor dice: andarán conmigo, este remanente, en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignas. Y esa palabra digna ya la hemos estudiado muchas veces en esta iglesia. Esa palabra digna significa que son merecedoras, que están su vida en consonancia con lo que han aprendido con la palabra de Dios. Pensemos en lo que hace poco se hablaba de una vivienda digna. Y cuando usted habla de una vivienda digna, piensa en una vivienda bien ubicada, que tiene fácil acceso, que está limpia, que está descontaminada, higiénica, que cada día se barre, se trapea y que huele a limpio. Así debe ser esta vivienda, esta habitación del Espíritu Santo, este cuerpo, digno, limpio, para que el Señor lo encuentre así, agradable, para hacer su morada, para hacer habitación permanente de su Espíritu Santo. Y al que permanezca fiel, al que no se deja vencer, a quien no se deja contaminar por la corriente de este mundo, el Señor lo mantiene en santidad. El Señor lo mantiene allí guardado en la palma de su mano. No importa que a tu lado el mundo se esté derrumbando. No importa que quien se quiera desviar se desvíe. La mirada nuestra no está puesta en ningún hombre. No está puesta en ningún líder. Está puesta en el Señor Jesús. Y Él no falla a aquel que le busca. Él es el ejemplo fiel y digno de seguir. Por eso no apartamos la mirada de Él. Porque Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro líder. Y a Él imitamos. Él nos hará andar a su lado en vestiduras blancas. Y agrega algo importante. Dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahí hay algo que es tropiezo para muchos. Porque muchos dicen que la salvación no se pierde. Y que de que fuiste salvo, salvo siempre salvo. Y eso no es verdad, eso es mentira. Y la palabra dice lo contrario. ¿Sabe por qué? Aquí Jesús dice, y mire que esto está en rojo. Aquí habla el Señor a la iglesia. Dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, que aquí hay personas que su nombre estaba escrito ya en el libro de la vida. Eso quiere decir que son quieran salvas, porque no va a escribir el nombre tuyo o el mío en el libro de la vida si no somos salvos. Pero dice que no lo borraré su nombre, es decir, que da allí la posibilidad de que un nombre puede ser borrado del libro de la vida. Y hay algo que hace que el Señor borre algunos nombres del libro de la vida. Mucha gente hoy día estuvo anotada en el libro de la vida y hoy están siendo borrados por su conducta pecaminosa delante de los ojos de Dios y por haberse torcido en el camino, por no haber sido parte de ese remanente fiel que Él espera hallar cuando venga a este mundo. Yo quiero que usted busque en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, Éxodo 32. Ahí encontramos
que más o menos ese capítulo 31 habla de que el pueblo se desvió y mandaron a hacer un becerro de oro, se los hizo Aarón, el hermano de Moisés, y se desviaron tras ese becerro. El Señor se encendió en furor, en fuego, en ira. Moisés también. Moisés mandó a los levitas que mataran a los infieles y mataron a 3,000 hombres, pero todavía estaba la ira de Dios encendida. Y él subió al monte y le dijo al pueblo: vamos a ver si de pronto se aplaca la ira de Dios ahora que yo hable con él. Y subió y Dios estaba enfurecido. Y aún así, después de todo, él mató a más gente en el pueblo, pero escuchó a Moisés. Moisés, ¿qué le dijo? Capítulo 32, versículo 31 de Éxodo, le dice que Moisés a Dios: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque le hicieron dioses de oro. 32, que perdones ahora su pecado. Moisés intercediendo a favor del pueblo. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Quién estaba diciendo Moisés al Señor? Estaba diciendo: Señor, el pueblo ha pecado, no lo destruyes, acaba conmigo, borra mi nombre del libro de la vida, ráeme de ese libro que has escrito. ¿Y qué respondió el Señor? En el versículo 33 del capítulo 32 de Éxodo le dijo: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Es decir, que hay algo que puede hacer que el Señor borre el nombre de alguien que está escrito en el libro de la vida, lo borre y ya no esté. Yo he oído por ahí que hablan del libro de la muerte. Dios no tiene ningún libro de la muerte. Él no condena a nadie. El hombre mismo se labra su destino eterno, en el infierno o en el cielo. Pero aquí la palabra dice que el Señor respondió a Moisés: aquel que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, a este borraré de mi libro. Dios puede borrar por causa única el pecado, por causa del pecado, a un nombre que está escrito en el libro de la vida. Que ten cuidado, no te sientas salvo siempre salvo, porque Dios puede borrar tu nombre del libro de la vida si tú no permaneces, no estás en santidad delante del Señor. Así que ya sabes, busca de Dios en espíritu, en verdad, mantente fiel para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Quien tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque en esta mañana tu presencia ha estado con nosotros. Hemos sentido, Señor, tu Espíritu Santo cerca de nosotros. Nos has hablado por tu palabra. Te pido por este pueblo, Señor, que ellos sean un remanente fiel, que no importa lo que esté sucediendo en este mundo, ellos se mantengan fieles a ti, Señor. Te pido por cada uno de ellos, fortalécelos, guárdales en tu palabra, guárdales en tu verdad, Señor, que ellos sean sardis, lo que queda, el remanente escogido por ti. Ahora, Padre mío, bendícenos, Señor, en el resto de este día. Que todo esto que hemos hecho, Señor, recíbelo como un tributo de alabanza, de adoración, de loor a tu nombre. Señor, bendice a tu pueblo de manera especial. Permite, Señor, que cada sábado podamos estar en una actividad como esta, en ayuno y oración, buscando tu rostro, y que mañana, Señor, domingo, podamos estar en la escuela dominical, allí pendientes en cada hogar de la bendición que tienes preparada para cada uno de nosotros. Acompáñanos en el resto de este día. Bendice a los niños, ancianos y jóvenes de esta iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido, con el perdón de mis pecados. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos.